Familia, bendiciones. Es un honor poder estar aquí una vez más con ustedes, que nos estén escuchando, ya sea en Spotify y en YouTube. Para mí es un honor que sigan viendo esta temporada de estos episodios de Resurge, que han sido días y episodios muy lindos, donde hemos tenido hombres de Dios increíble. Y el día de hoy tenemos uno que sin duda nos va a impactar muchísimo su testimonio, su vida y lo que el Señor está haciendo con él. Pero antes de empezar, como ya saben, vamos a leer un versículo bíblico. Y dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y el día de hoy tenemos a un invitado que llevará el nombre del Señor por toda la tierra. Mi amigo, el profeta Ángel Padilla. Qué bendición, bro, de poder estar contigo en este podcast, que creo que va a ser de bendición para muchas vidas, muchos jóvenes, hombres, mujeres que tal vez estén atravesando alguna circunstancia, que podamos sembrarle una semilla de fe, una palabra que pueda impactar sus vidas. Gracias por la invitación, me siento honrado, bendecido de estar contigo. Yo creo que es una plataforma exigente, una plataforma buena, me siento de verdad muy privilegiado. Gracias por la invitación. Amén, amado. Fíjate que hace poco, bueno, para los que no saben, acabamos de tener un congreso en casa en Betel, Centro Cristiano F. Betel, y aquí el hermano, el profeta, fue invitado. Nos gozamos como no tienen ni idea. Vivimos algo tremendo. Toda la iglesia recibió palabra. Fuiste usado, amigo mío, de verdad. Honro tu vida, honro tu ministerio, honro lo que el Señor está haciendo contigo. Gloria. Y hace rato igual, yo siempre digo que el ministerio no solo está en una plataforma, está en todo el tiempo. Así es. Y hace rato nos pusimos a adorar ahí con el piano. Había una atmósfera hermosa, tremenda, ¿verdad, amigo? Así es, bro. Tú estás peligroso, hermano. No, le da muy bien con el piano, de verdad que me comentabas, ¿no? De acerca de que si era el canto o la prédica. Así es, brother. ¿Cómo está eso, hermano? Desde muy niño nos atrajo mucho la cuestión de la música. Por ahí estuvimos aprendiendo con algunos maestros que nos enseñaron, nos inculcaron esa cultura de adoración. Pero bueno, llegó el momento en donde recibí el llamado de Dios, donde empezamos a salir y estuve en el momento, en el dilema de qué elijo, o sea, cantar o predicar. Porque para los que me conocen, una de las personalidades, yo soy muy eufórico, bro. Entonces, yo de alguna manera tú sabes que la voz se tiene que cuidar y sí. tanta cosa, bro. Muchos cuidados. Sí, bastantes. Pero pues nos fuimos por el lado de la predicación. Siento que para eso nacimos. Amén, amén. Para predicar el evangelio. Así llevar es. Las buenas nuevas. Así es, mi brother. No elegiste mal. No. No elegiste mal. De verdad que el Señor lo usa de una manera hermosa. De verdad. Y hermano, me encantaría platicar acerca de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y yo sé que es el inicio de lo mucho que el Señor hará contigo. Así lo Eso creo. tengo la seguridad completamente. De Mexicali. De Mexicali, bueno, originario de la tierra más hermosa sobre la faz de la tierra. Con el perdón de los que nos están viendo. Yo nací en la ciudad de Monterrey, brother. Ahí viví. Radicas en Mexicali ahorita mismo. Sí, así es. Tenemos 2 años radicando en la ciudad de Mexicali. Una tierra caliente, una tierra, le llama la tierra que capturó el sol. Es una de las ciudades más calientes del mundo. Pero ahí Dios nos tiene sirviéndole y estamos muy agradecidos con Dios. Dios nos transicionó de Monterrey para allá y bueno, ha sido una cuestión demasiado maravillosa en Dios. Fue para bien entonces. Así es, fue para bien, brother. ¿Allá vive toda tu familia en Monterrey o también llegó contigo a Mexicali? Mi familia, lo que es mis padres, viven todavía en la ciudad de Monterrey. Y solamente mi esposa y yo y mi hijo y bueno, el que viene en camino. Santo. También somos los que estamos radicando en la ciudad de Mexicali. Bueno, ha sido una ciudad que nos ha abrazado, una ciudad en donde hemos visto la gloria de Dios, la mano de Dios en los procesos, en las circunstancias. Dios ha estado siempre presente. Amén, amén. Algo que estuvo predicando el profeta allá en casa en Betel, me llamó mucho la atención varios puntos que tocaste, hermano. Y hubo algo que me llamó muchísimo la atención de lo que hablaste, y fue que eres producto de una EBDB. Sí. Eso me voló la cabeza. Y yo dije, wow,
este testimonio tiene que ser escuchado, Wow. sí o sí. Yo me convertí a la edad de 7 años. Yo me convertí, fui el primer cristiano de mi familia, de la cuestión de mis padres, mis hermanas. A los 7 años a mí me invitaron, o bueno, yo fui y caí a una iglesia de las Asambleas de Dios. Entonces, tú sabes que es algo Sí. que se hace anualmente. Así es. Entonces, a los 7 años me tocó recibir a Cristo en mi corazón, producto de un tema muy interesante que impactó mi vida. Creo que esa EBDB se trataba del Espíritu Santo. Wow. Entonces, fue tan sobrenatural, hermano, que yo recuerdo que, bueno, una convicción vino sobre mí de niño, porque hay mucha gente que se sorprende y dice, de niño, o sea, Sí. los niños son juguetones, pero algo sucedió porque Dios abrió mi conciencia espiritual. Empezamos a apasionarnos por Dios impresionantemente. Desde los 7 años ya se veían lagunas de que iba a ser predicador algún día, brother. Entonces, tocó en esa EBDB que las maestras, al empezar a ministrar, empezaron a orar por todos los niños que estábamos ahí, una cantidad de niños impresionante, y me bautizó el Espíritu Santo. Wow. A los 7 años, esa evidencia vino sobre mí. Me impactó tanto la presencia de Dios que me enamoré, bro. En una EBDB. En una EBDB. O sea, de ahí en adelante fue el parteaguas para mi vida. Fueron experiencias constantes con Dios. Fue tanta la unción, la presencia de Dios que me cayó, o sea, me vino sobre de mí que ya no volví, brother. Ya no vuelvo atrás. Ya no vuelvo atrás. Y a pesar de niño, porque algunos se sorprenden y me dicen, wow, no fuiste tentado, no, que toda mi vida la viví cerca del altar, brother. Yo fui entregado en el altar y en el altar he recibido mis mejores experiencias. Fui bautizado con el Espíritu Santo. Uno de los niños, yo recuerdo mucho esa experiencia, brother, porque uno de los niños empezó a profetizar. En ese lugar donde estábamos, en esa clase, creo que era la clase de corderitos o amigo, no sé qué clase era. Yo creo que ese como amigos o discípulos. Así es, sí, bro, por la edad, así es. Amigos o discípulos. Sí, entonces uno de esos niños empezaron a profetizar y me empieza a profetizar a mí, bro. Y me empieza a decir, Dios te va a llevar a las naciones, vas a predicar su palabra, Ay, sí. llegarás a lugares inhóspitos, lugares donde la gente no quiere ir, Dios te va a llevar. Ay, sí. Será un ministerio que la gente conocerá. Y bueno, Dios empieza a hacerme una serie de promesas a través de un niño. Mi experiencia con Dios ahí fue de primera mano. Fue el principio de un proceso de crecimiento. Empezamos a apasionarnos por las cosas de Dios. Y brother, heme aquí. Así es. Qué tremendo, porque te voy a ser sincero, no sé si escuchabas lo que yo te comentaba de que mis padres estaban como que separados, pero llegó un momento donde llegan las EBDBs Sí. y me enamora tanto, Wow. pero tanto, que yo dije, de aquí soy. Y Así aquí soy, es. para esto nací, para adorar a Dios. Y en esas EBDB recuerdo que cada EBDB que había, participación, va a cantar Mateo, voy a cantar así, la EBDB, en la apertura o en el cierre, ahí va yo cantando. Wow. Es algo que sí impacta mucho. Así Y me es. sentí muy identificado contigo. Wow. Y yo sé que mucha gente también que nos está viendo, quizá tú fuiste llamado por medio de una EBDB. Sí, sí, Porque sí. hay mucha gente de verdad que llegan muchos niños a ese tipo de, Así es. de eventos. Y brother, uno a veces no, la visión muchas veces puede ser limitada en nosotros. Sí. Bueno, ya cuando eres maestro, de que tu trabajo no vale la pena o que nadie está escuchando. Mira, hubo una palabra que a mí me impactó. Cuando se salva un adulto, se salva un alma. Pero cuando se salva un niño, se salva una generación. O sea, tú estás salvando una generación completa. O sea, estás rescatando literalmente una generación completamente de las garras de las tinieblas, de las tentaciones de esta vida. Entonces, fue, tal vez las maestras no se imaginaban lo que iba a pasar, el producto que iba a quedar, porque no fue el único producto de esa EBDB. Trajo un producto impresionante y yo, bueno, motivaría mucho a las maestras a que siguieran creyendo, porque no están enseñando a cualquier niño.
Sí. Están enseñando al próximo profeta, Ay, al Señor. próximo evangelista, Amén. al próximo pastor, Amén. al próximo maestro. O sea, estás empoderando una generación que va a crecer y se la arrebataste ya a los vicios, Así a es. tantas cosas que hoy estamos viendo, brother. Y le motivaría a los maestros de la EBDB a que siguieran constantes en su trabajo. No se es desanimen. en vano, no Amén. se desanimen. Lo Así que es. hoy están sembrando, muy pronto verán a uno de esos niños predicando la Amén. palabra, Gloria a compartiendo Dios. en alguna región y vas a decir, valió la pena. Amén. Y fíjate que yo tengo mis tías, todas son maestras dominicales, todas han enseñado en la EBDB, y te voy a ser sincero. Si me preguntas quién fue mi maestro en la escuela primaria o en la secundaria, no me acuerdo. Pero si me preguntas quiénes fueron mis maestros en la EBDB, me acuerdo de cada uno de ellos. Porque cada uno fue distinto y me marcó mucho. Así es, bro. Yo igual puedo compartir la idea contigo porque Sí. incluso muchas de mis maestras ya ahorita están pastoreando y llego a sus iglesias y lo comentan, lo testifican. Él fue mi alumno, él fue el niño que se aprendía todos los versículos de la EBDB. El niño que estaba ahí bien metido, bro. Habíamos dos que se caracterizaban mucho. Incluso los que me vayan a ver de esa iglesia se van a identificar porque había dos que éramos, bro, bien atrabancados, bien, o sea, para buscar a Dios y nos decían Elías y Eliseo. ¡Santo Dios! Y bueno, fue algo que dice uno, tal vez se burlaban, pero me estaban marcando con una palabra profética. Así es. Sí, entonces ya ahorita llego a sus iglesias y me dicen, él era el niño, el típico niño que se aprendía todos los versículos, que ponía atención, que era bien atento, que estaba ahí metido en las cosas de Dios y bueno, todos me decían, tú vas a ser un gran predicador, porque ya se veía la pasión. El hambre. Yo me metí con Dios desde ese momento, brother. O sea, a mí me marcó la vida. A pesar de que mis padres no eran cristianos, a pesar de que ellos no iban a la iglesia, eso me marcó la vida, brother. O sea, wow. tener una experiencia con Dios. A partir de ese momento empezamos a leer la Biblia. Tuvimos experiencias muy fenomenales, muy extraordinarias, que creo que pasaríamos todo el día entero platicando de ellas. Las experiencias. Fíjate que igual yo cuando fui a la EBDB, también recibía muchísimo el Espíritu Santo. Me ministraban y todo. Y eso te queda marcado. Así es. Y cambiando un poquito el tema acerca de la EBDB, acabas de mencionar acerca de tus padres. Cuando tú fuiste a la EBDB, ¿tus padres te acompañaron? ¿O cómo fue? ¿Tus padres también eran cristianos? ¿Vienes de familia pastoral o...? No, brother, yo no. Y es lo que a veces se impresionan algunos de que... Porque se acercan y me dicen, ¿quiénes son tus papás? Son pastores, tus papás. Yo no vengo de una familia pastoral, no vengo de una familia ministerial, no vengo de una familia prometedora. O sea, que uno pueda decir, wow, o sea, ahí están calificados para que salgan los mejores predicadores, gente preparada. No, yo no vengo de una familia que la gente dijera, de ahí va a salir algo bueno. Incluso la gente decía, saldrá algo bueno de los Juárez Hernández. Saldrá algo bueno de los Padilla. Entonces, la gente no se imaginaba, o sea, no era como que la gente dijera, wow, o sea, es una familia de ministerios. Al contrario, creo que nos topamos con cierto tipo de comentarios despectivos con respecto a la familia. Yo vengo de una familia donde había golpes, había mucha contienda, había iras por las dos partes, había mucha separación. Había mucha inestabilidad, una familia en donde vimos muchas cosas, vivimos muchas experiencias. Ellos no fueron conmigo a la iglesia, ellos no se congregaban conmigo. Sin embargo, ¿sabes qué es lo más curioso de eso? Que mi mamá, brother, que ella en su momento fue cristiana, te comentaba, ella incluso estudió el Instituto Bíblico, pero por algunas situaciones ella se apartó de Dios. Cuando yo empiezo mi caminar con Dios, yo recuerdo que se hacían congresos nacionales, congresos aquí, congresos allá. Ajá. Y yo recuerdo que mi mamá, a pesar de estar en el mundo,
O sea, a pesar de no estar en las cosas de Dios, metida en las cosas de Dios, ella siempre invertía en mí. Porque ella, hay algo que no se me va a olvidar. Y platicábamos eso precisamente el día de hoy. Porque ella me decía, yo no estoy sembrando en un niño más, en un joven más. Yo estoy sembrando en un hombre de Dios. Entonces me decía, Amén. todo lo que yo siembre en ti, de Dios yo voy a recibir la recompensa. Amén, así es. Entonces iba a los congresos donde, brother, ir a un congreso era un dineral en aquel tiempo. O sea, bueno, obviamente soy contemporáneo. Para los que me ven viejo, son los achaques del ministerio. Pero a pesar de todo eso, yo no sabía cómo ella sacaba el dinero, pero ella llegaba con eso. Con el dinero que yo ocupaba para ir a un congreso nacional, para ir a un campamento del distrito. Y siempre invertía desde niño. Yo recuerdo que había un programa que llegaban muchos de otros países, se reunieron 20,000 niños aproximadamente. Wow. Y en ese programa también fue una de las cosas que marcó mi vida. Pero aunque ellos no estuvieron presentes, aunque mi mamá no estuvo presente, siempre era como que creía en lo que iba a hacer. Hubo momentos en donde había pruebas, circunstancias. Yo te decía que obviamente las situaciones de la vida arrastran a ciertas circunstancias que te cierran muchas veces la visión. Yo recuerdo una experiencia en donde mi fe fue puesta a prueba. Porque yo recuerdo que mi mamá me sentó en una mesa y me dijo, hijo, ¿cuánto tú quieres por renunciar al llamado? Tal vez me lo dijo por lo lastimada que ella estaba. Sí. Porque una palabra, hermano, o te puede bendecir o te puede destruir. Sí. Una palabra o te puede acelerar o te puede estancar. Entonces hubo muchas cosas que ella atravesó, muchas menosprecios, circunstancias que ella atravesó que la orillaron a originar una herida en su corazón. Y yo recuerdo esa experiencia donde mi fe fue puesta a prueba. Porque tal vez si tus convicciones no están demasiado cimentadas en Dios, tú caes en la tentación. Así es, así y dices, bueno, pues, ¿qué más da? Sí. No pierdo nada. No, y a veces hay personas que buscan más la aprobación familiar que la de Dios. Claro, bro. Y no nos damos cuenta, hermano, que muchas veces por los primeros que vamos a ser perseguidos fueron por los de nuestra misma casa. Moisés, la Biblia dice que Moisés, estando en Egipto, él era conocido como el asesino, como el hombre que tal vez no tenía cualidades para ser faraón. Era asesino, él era conocido como un homicida. Sí. Dice la palabra que llega un momento dado en donde él ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Y dice que él lo separó y mató al egipcio. Pero ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Que viene después Moisés y ve a los dos de su misma nación golpeándose en un altercado. Y en lugar de celebrar con Moisés de que los había separado o había sido un agente de restauración ahí, dice que los señalaron. Y al momento que lo señalaron le dijeron, ¿acaso tú vas a hacer lo que hiciste con el Egipto? Así es. Con el egipcio. Entonces dice, claro, y dice la palabra que esa misma acusación de los de su misma casa, brother, porque eran de su misma sangre, de su mismo ADN. Esa misma acusación no lo conectó con el palacio, lo conectó con el desierto. Y el desierto es el centro de entrenamiento de los hombres y las mujeres de Dios. Tal vez ellos pensaron que le estaban haciendo un mal, pero le estaban haciendo un bien. Y muchas veces vamos a ser probados en eso, brother. Así es. Sí, con nuestra familia. Así es, hermano. Y fíjate que eso me impresiona mucho. Porque a veces hay gente que en vez de que te está haciendo un mal, te están haciendo un favor para llevarte al desierto. Claro, y eso pues, como una persona que yo escuchaba, que la gente o te lleva la bendición o te puede destruir. Como lo que mencionabas justamente. Claro que sí, brother. O sea, hay gente que podría pensar que su comentario hoy va a ser la destrucción de tu mañana. Así es. Pero por el contrario, brother, lo que hoy te comente, lo único que va a hacer es empujarte a tu destino de gloria. Amén. Entonces, es lo que hicieron con Moisés. O sea, intentaron frenarlo, entre comillas, lo que ellos pensaban, pero al contrario, lo empujaron, brother. El desierto fue su lugar de encuentro. Amén. El desierto fue el lugar de aprobación. El desierto fue el lugar donde él tuvo su experiencia con Dios. Amén. El desierto fue el lugar en donde su vida cambió, donde él
él se encontró con la zarza, algo Tremendo. impresionante. También lo mismo pasó con José, cuando la mujer de Potifar dice la palabra que lo asió de sus ropas. Y ella pensó que le estaba haciendo un mal, pero le estaba haciendo un bien. Amén. Porque lo que esta mujer estaba haciendo al asiarlo de su ropa, al tomarle sus ropas, desnudarlo, lo que estaba diciéndole es: hijo, tu temporada en esta estación ha terminado. Amén, así es. Viene la siguiente dimensión. Amén, gloria a Dios. Sin duda alguna, lo que ha pasado con tu familia ha sido como un motor Así es, bro. para Sí, tu ministerio. definitivamente, definitivamente. Porque dos cosas te produce la prueba: o te aleja o te compromete. Entonces, lo que pasó conmigo es que me comprometió más con Dios. Me hizo enamorarme más de Dios. A pesar de, brother, yo recuerdo que cuando a los 7 años, algunos de mi familia tal vez no saben esto, pero cuando yo llegaba a la iglesia, Dios me prometía cada domingo: tu familia va a llegar a los pies de Cristo. Se van a convertir. Y cuando yo llegaba a la casa, lo que veía era más golpes, más ira, más contienda. Llegó el momento en que le dije: Dios, ya no me prometas nada, porque en cualquier día de esto se van a matar, Señor. Entonces, Dios ahí me enseñó a hablar no de acuerdo a lo que veo, sino de acuerdo a lo que yo creo. Eso está tremendo. A las convicciones. No se trata de lo que tú ves, se trata de la convicción que tú tengas. Tú puedes ver un desierto demasiado grande, pero si tu convicción es que vas a llegar a la tierra prometida, vas a llegar. Señor, amén. Independientemente del mar que tengas enfrente, vas a llegar a la tierra prometida. Amén. Entonces, eso fue lo que me hizo comprometerme más con Dios, meterme más con Dios. Las situaciones provocaban que yo buscara más a Dios. O sea, hubo momentos en donde días enteros me la pasaba en un cuarto. Mi abuelita fue testigo de todo eso. Ella ya partió con el Señor. Ella tenía una fe inquebrantable. Y yo recuerdo que hubo experiencias donde yo me encerraba en el cuarto durante días. Y veía, o sea, en Dios sentía una presencia que más me anclaba a Él, pero más me volvía hambriento. Porque algo que tenemos que entender es que la gloria de Dios va a parar cuando tu nivel de satisfacción se sobreponga. Cuando tu nivel de hambre bajó y tu nivel de satisfacción es mayor, la presencia de Dios se detiene. Dios no te va a llenar más de tu nivel de satisfacción. Entonces, el hambre lo determina todo. O sea, tú tienes que entender que tienes que ser un hambriento por la presencia de Dios. Amén. Entonces, eso me daba más hambre. Yo me sentía como Moisés, brother. Yo compartía en estos días Sí. que Moisés fue un hombre, brother, loco. Sí. ¿Por qué? Porque vio una gloria tan tangible, tan sobrenatural, tan poderosa, que él un día está con Dios ahí en el monte y le dice: Señor, muéstrame tus caminos. Pero venga aquí, Moisés. Si algo tuviste fue gloria. Amén. O sea, si yo me pasara que el mar se abriera en dos, yo me caigo muerto, brother. O sea, yo me sorprendo. Pero Moisés vio una gloria tan tangible, claro. O sea, Moisés vio una gloria tan sobrenatural, tan poderosa, tan espesa. Vio la vara convertirse en serpiente. Vio cómo cuando Dios le ordena que meta su mano y sale con lepra, brother. Y vio una serie de manifestaciones increíbles. Así es. Vio cómo Dios proveía en el desierto de maná. Vio cómo cuando querían carne, Dios les daba carne. Vio agua brotar de la peña en el desierto. Sin embargo, él, estando delante de la presencia de Dios, le dice: muéstrame tus caminos. ¿Por qué? Porque Moisés estaba contento con lo que Dios le había dado. Estaba agradecido, pero no estaba satisfecho. Wow. Él quería más. Y eso es lo que hace la diferencia en nosotros. ¿Qué tanto tú tienes tu nivel de satisfacción? Donde tú te conformaste, ahí se detuvo el mover de Dios. Pero mientras tú tengas hambre por la presencia de Dios, amén, la gloria de Dios seguirá en aumento. Porque Dios es un Dios que no repite gloria. La gloria de hoy no es la misma la gloria de mañana. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Así es correcto. Cómo me edificó muchísimo eso que comentabas. Hasta donde llega tu nivel de satisfacción, hasta ahí va a llegar el mover de Dios. Así es. De nosotros depende muchísimas veces. Así es.
cómo Dios se va a mover en nuestra vida. Y por ahí dicen algunas personas, Señor, muévete más en mí, muévete más en mí. Pero ¿qué estás haciendo tú? Así es. O sea, quizá lo que habla la boca, pero en realidad tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Bueno, me voy a buscar, voy a meterme en ayuno, en oración. Claro. Tengo hambre, quiero ver la gloria de Dios. Y hay personas que quieren ver la gloria de Dios y a veces no quieren orar o ese tipo de cosas. Y Señor, yo quiero ver milagros, quiero ver prodigios. Pero ¿qué estamos haciendo para llegar a eso? Así es, bro. Eso es una realidad. Toda acción tiene una reacción. Eso. Y si yo no acciono para buscar a Dios, no va a haber una reacción de la gloria de Dios en mi vida. Así es. Entonces yo necesito apasionarme por Él. Yo necesito estar hambriento por Él. Vuelvo a lo mismo. Creo que todo eso que viví me volví un hambriento por Dios. Amén. Yo recuerdo que en ese momento empezamos a leer una serie de libros, pero uno de los libros que más me impactó fue Bienvenido Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. De Benny Hinn. Y ese libro, brother, si ya estaba apasionado, hermano, ese me terminó de matar. Me lo han recomendado como no tienes idea. Como no tienes idea. Tienes que leerlo. Lo tengo que leer, pero ya me lo voy a descargar porque me han recomendado muchísimo. No, brother, ese libro me cambió la vida. O sea, fue Dios hablándome a través de ese libro. Ver la experiencia del hombre de Dios me hizo apasionarme más y más y más y más. Para todo predicador que va comenzando, les recomiendo ese libro. Tienen que leerlo si no lo han leído porque te vas a volver un hambriento por la gloria de Dios. Y empezamos a buscar a Dios. Y una parte de lo que comentaba es acerca de la visión. Yo no veía a mi familia como los demás lo veían. Una familia disfuncional. Una familia tal vez sin futuro. Algunos pensaron que no teníamos futuro. Una familia que no iba a alcanzar nada, sino al contrario. Mi convicción era mayor que mi circunstancia. Amén. Y yo no hablaba de acuerdo a lo que veía, sino de acuerdo a lo que creía. ¿Por qué? Porque la vista es la acción de la carne, pero la visión es la acción del Espíritu. Uf. Tú no andas por lo que ves, andas por lo que crees. Ay, qué fuerte. Y la vista se basa en lo que tú ves. La visión se basa en lo que tú crees. Wow. Y el apóstol Pablo dijo algo muy cierto. Yo no ando por vista, ando por fe. Mientras otros veían una familia destruida, yo veía una familia restaurada. Mientras otros no veían ministerio en nosotros, yo veía un ministerio. Yo veía algo extraordinario. Yo me aferré tanto a eso, brother. Yo recuerdo que en una ocasión fuimos a predicar. Yo empecé a predicar desde los 14 años. ¡Wow! Sí. ¿Cómo así, hermano? Sí, ¿de verdad? Sí, brother. Yo empecé a predicar desde los 14 años de lleno. Wow. O sea, yo empezaba a ver la manera de predicar. Los medios me llamaron mucho la atención. Teníamos una radio por internet que se llamaba Bendición Extrema y empezamos a hacer mensajes y eso nos empezó a desarrollar. Empezamos a estudiar el Instituto Bíblico en línea. Fui uno de los más graduados del instituto, más jóvenes graduados del instituto. Y empezamos a apasionarnos por predicar la palabra. Yo recuerdo que cuando salí, si la visión no te sostiene, hermano, estás perdido. Sí, así es. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que fui a Ciudad Juárez y cuando nadie va por mí, brother. O sea, uno piensa como tal vez predicador inexperto, te van a abrazar. Te invitaron a predicar a Ciudad Juárez. Sí, claro, así es. Y te van a llevar a un hotel, te van a atender bien, te van a llevar al Pampas, claro. No sé. Pero yo recuerdo que cuando llegué ni siquiera fueron por mí. Wow. Y yo empecé a llorar en ese momento. Y yo le dije, Dios, ¿qué pasó? Y me dijo Dios, ¿a qué viniste? Y yo le dije, a predicar. Pues predica, me dijo Dios. Predica. Wow. Tú no necesitas de un púlpito para predicar. Dios no está buscando estrellitas. Dios está buscando genuinos. Amén. Porque Dios ya se cansó de las estrellitas del púlpito. Él está buscando corazones genuinos. Amén. Que no necesiten de una plataforma para adorar. Que no necesiten de una plataforma para predicar. Que lo hagan a tiempo y afuera de tiempo. Uf. En todo instante, en todo momento. Amén. Tú no necesitamos luces para adorar. Necesitamos es. Un corazón adorador. Amén. Y yo empecé a predicar. De repente viene pasando un hombre y me mira de arriba para abajo y me dice, ¿tú eres predicador? Pues es lo que hay.
No hay más. Y me dijo, no, regrésate de donde eres, porque nunca te vas a levantar a más. Y yo recuerdo que me golpeé el corazón, brother. O sea, me golpeó fuerte. Pero yo le dije, le agradezco a Dios que el que me llamó no fue usted. El que me llamó fue Dios. Y con todo y la personalidad que tengo, con todo y las debilidades y todas las cosas que pueda tener, Él se complació en escogerme. Amén. Por su misericordia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia. Entonces, eso me hizo aferrarme más y seguí predicando, no importando el lugar, no importando dónde Dios nos llevara. Ahí estábamos constante predicando, brother. Gloria a Dios, amigo. Así es. Y ahorita aquí estamos. Fluyes de una manera extraordinaria. Gloria a Dios. Me gustaría hablar de ese tema, de lo profético. Wow. A mí me llama mucho la atención el tema de lo profético, los dones, el don de ciencia. Me encantaría, porque hay mucha gente que anhela eso, ese tipo de dones, ese tipo de ministerios. Como dice la palabra del Señor, no es de que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Así es. A quien Él se le place entregar ciertos dones y ciertos talentos. Así es. Y algo que me llama la atención es que podemos pedir ciertos dones. Claro. Y si Dios quiere, nos lo puede entregar. Así es, bro. Exactamente, la Biblia dice el apóstol Pablo, pedid los mejores dones. Amén. O sea, que de entre todos los dones hay mejores dones. Así es. Entonces, lo profético es un tema muy amplio, muy profundo. Estaríamos aquí hablando horas. Porque, bueno, yo he aprendido mucho a través de nuestro mentor, nuestro padre espiritual, el profeta y pastor Oreste Gutiérrez. Él me ha enseñado mucho la cuestión de lo profético. Hay dos maneras en que lo profético se te puede desarrollar. A través del desierto y el proceso, y a través de alguien que te decodifique lo profético. De un varón, de un hombre de Dios. Tal es el ejemplo de Elías con Eliseo. Así es. O sea, Eliseo se pegó tanto con el hombre de Dios que la unción del profeta se le pegó a él. Así es. Entonces, él en su momento, a mí me llama mucho la atención porque él dice que los profetas lo detenían y le decían, detente, o sea, sabes que tu Señor será quitado de sobre de ti. Y él le decía, yo lo sé. O sea, eso es tan profundo, brother. Sí. ¿Por qué? Porque aunque no era el profeta en función, Dios ya le hablaba. Amén. Así es. Porque andar con hombres de fuego te va a volver un hombre de fuego. Tarde o temprano. Claro. Como dice, júntate con 9 millonarios y tú serás el décimo. Así es, bro, exactamente. Dice un dicho muy triviado, el que con lobos anda, aullar aprende. Así es. Otro dicho dice, el que con cojos anda, al año cojea. Santo. Entonces, todas esas cosas, hermano, te van a ayudar a desarrollar lo profético en ti. Es una línea muy poderosa, muy extraordinaria, muy delicada también. Porque estamos en un tiempo peligroso. Sí, es verdad. Así es. Estamos en un tiempo muy, muy peligroso donde inclusive, si puedo hablar de esto, hay gente que pues podría lucrar inclusive con el ministerio. Que se vende. Cosa que es triste. Pero yo creo que se van a levantar hombres y mujeres de Dios que lo van a hacer por el llamado, por el propósito y porque hay un corazón con una necesidad de predicar el evangelio genuina. Así es, brother. Lo genuino, precisamente lo que Dios está buscando. Genuino. Cuando empezaba este año, Dios nos hablaba muy fuerte acerca de esto. Porque es el año en donde Dios va a sacar a los arrogantes. Amén. Y poner a los genuinos. Sí. A los pequeños, brother. A los que la gente no da ni un peso. Ni un peso. O sea, pero Dios los va a posicionar y van a tener encuentros de primera mano con Dios. ¿Sabe? Yo los llamo héroes anónimos. Wow. Que la historia no los hace protagonistas, pero sin ellos no hay historia. Ay, Señor. Gente que está rezagada por muchos, que tal vez no tiene las cualidades de líder, pero tiene una palabra. Amén. David no fue invitado a la mesa, pero había sido invitado por el cielo. Amén. ¿Y de qué te sirve que el hombre te invite cuando Dios no te invita? Eso. Así pero es. Cuando Dios te invita, nadie se sienta a la mesa hasta que tú llegues. Amén. Entonces, lo profético es algo muy hermoso, muy sobrenatural, muy extraordinario.
lo vas aprendiendo siempre, vas adquiriendo más y más y más y más y más de Dios. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Los dones son buenos, pero los dones no son para beneficio personal. Exactamente. Los dones son para beneficio de alguien más. Así es. O sea, la oración no sería, Señor, quiero los dones. La oración sería, ¿qué tú quieres hacer con los dones que Dios te va a entregar? Porque hay mucha gente que dice, Señor, háblame. Pero ¿estás dispuesto? ¿Qué? Claro. O sea, te has puesto a pensar, ¿para qué quieres que Dios te hable? Sí, claro. Si es para beneficio de la iglesia, como la misma escritura lo dice, Claro. adelante. Así es. El Señor no tiene ningún problema con dárnoslo. Así es. El problema es qué, para qué y por qué lo voy a hacer. Así es la intención del corazón, brother. Porque mucha gente me ha dicho, ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? Dios, primeramente, no es si quieres escuchar la voz de Dios. Lo primordial es si estás dispuesto a obedecer lo que Dios te hable. Porque hay gente que dice, quiero escuchar la voz de Dios, pero cuando ve sus actitudes, su actitud me dice que aunque quiere, lo quiere hacer por un deseo solamente. Así es. No por una convicción, porque Dios te va a pedir cosas que no quieres hacer. Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Tú crees que él quería dejar su comodidad? Por supuesto que Claro que no, brother. Porque él estaba cómodo. Él venía de una familia con mucho dinero, brother. O sea, y él no quería, tal vez él no quería dejar su comodidad, pero su obediencia rebasó su nivel de razonamiento. Wow. Porque la voz de Dios no se cuestiona. La voz de Dios se obedece. Amén. Entonces lo profético, para que se active en ti, necesitas regular las intenciones de tu corazón. ¿Para qué tú lo quieres? ¿Para qué tú lo anhelas? ¿Para qué tú lo deseas? ¿Por qué lo necesitas? ¿Por qué lo quieres? Porque no es para engrandecimiento tuyo, no es para que tú seas famoso, no es para que tú seas la estrellita, porque lo importante no es el presentador, el importante es quién es presentado. Amén. El importante no es el maestro de ceremonias, el importante es quién está presentando el maestro de ceremonias. Amén. Entonces todo eso tiene que balancear tu corazón, tiene que balancear tu vida para que tú puedas tener éxito en conquistarlo. Yo creo que Dios, el deseo de Dios es hablarle a todos. Sí. Todo el que le busca el deseo. Es que de para Dios. eso nacimos también. Así es. Para tener un contacto con el Dios del cielo. Así es. Para Bro. hacer su voluntad, para hacer su propósito. Así es, definitivamente. Y con cada uno con su propósito. Así es, bro. Porque hasta eso es tan hermoso el Señor. Que no hizo dos David. Claro. No hizo dos Isaías. Claro. Sin embargo, el propósito que tenía a Dios con cada uno fue especial. Así es el mismo Dios, diferente persona. Así es, bro, exactamente. O sea, lo profético se va a activar primero cuando tu nivel de obediencia te haga ser confiable delante de Dios. Wow. Y segundo, cuando tú entiendas que lo que Dios te da no es para competir, es para complementarte con alguien más. Brother, tú tienes algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú no tienes. En el reino no somos competencia. Eso. En el reino somos complementos. Porque yo tengo que saber que yo te necesito a ti. Y tú tienes que saber que tú me necesitas a mí. Wow. Y en el reino nos complementamos. Por eso dice la palabra que se levantó un gigante llamado Sipai. Sipai representa, es un gigante que separó la puerta. O sea, es un gigante que trae atraso. Es un gigante que te detiene. Pero dice la palabra que se levanta un hombre llamado Sibekai. Y Sibekai, el nombre Sibekai me encanta, bro. Porque Sibekai significa uno que entrelaza, uno que une, un eslabón. Entonces todos nosotros somos eslabones de avivamiento, brother. Yo te necesito. Nuestra nación necesita saber que los ministerios, hermano, nos necesitamos unir. O sea, no estamos para competir. La unción tuya no me amenaza. Eso, la unción tuya me va a hacer crecer. Me va a levantar. Amén. Tú me puedes añadir algo que a mí me hace falta, que yo no tengo. El problema es cuando nos creemos únicos, irreemplazables. No, nos llega de repente el espíritu de Elías. Cuando estaba ahí, le dijo, Señor, mátame. Sí. Nada más he quedado yo, le digo a Dios. Sí. Así y le dijo, Elías, te voy a decir un secretito. 7,000 están esperando que tú te mueras, papá. Ay, para tomar tu lugar. Ay. O sea, hijo, no te sientas único. Fluye, porque hay alguien más que te puede reemplazar.
Yo no soy único, brother. Si yo no adoro, hay alguien más que se va a levantar a adorar. Así es. Si yo no predico, hay alguien más que se va a levantar a predicar. El problema es cuando nos sentimos únicos y irreemplazables. La Coca-Cola. Claro, la última Coca-Cola. Es más, y si no hubiera nadie, están las piedras. Así es, brother. Ojalá y todos fueran profetas, dijo Moisés. Ojalá y todos fueran evangelistas, ojalá y todos predicaran la palabra. No estoy para competirte, estoy para añadirte, amén, para complementarte, brother. ¿Cuántos ministerios están así? O sea, por eso es que tenemos que entender que lo que Dios te da no es para competir, es para complementar el reino. Tremendo. Para ser de bendición para otros. Tremendo. Entonces, en lo profético es algo amplio, pero yo estoy dándole llaves a los que nos están viendo, amén, que te van a activar eso en ti. Primero, la obediencia. Segundo, el no caer en una actitud de competencia, sino de complemento, de eslabón. Yo creo que Dios en nuestro tiempo está levantando eslabones de avivamiento, brother. Eslabones que van a fluir de una forma extraordinaria en Dios. Amén. Es el tiempo en donde Dios está levantando más jóvenes que nunca antes, brother. O sea, Dios está fijando su mirada. Porque, brother, he visto jóvenes, hermano, jóvenes en tantas situaciones caóticas que yo digo, wow, las tinieblas creen más en los jóvenes que lo que quieren hacer es detener el propósito que Dios tiene para ellos. Porque los jóvenes fueron diseñados para algo poderoso, para algo extraordinario, hermano. Yo le pregunté mucho a Dios, yo fui líder de jóvenes. Sí. Entonces, yo le preguntaba mucho a Dios, Señor, ¿qué función tienen los jóvenes en la iglesia? ¿O qué función tenían los jóvenes en la iglesia primitiva? Porque yo veo los varones, yo veo las mujeres que servían a los apóstoles y veo a los varones que servían. ¿Y dónde están los jóvenes? Así y yo le pregunté mucho tiempo eso a Dios y Dios me llevó a la escritura cuando dice que Ananías y Zafira convinieron a intentar al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que cuando ellos cayeron muertos, los que entraron a la iglesia, los que entraron a la casa fueron los jóvenes. Así es. Y los jóvenes en nuestro tiempo fueron llamados a sacar lo que está muerto en la iglesia. Amén, así es. A traer avivamiento, brother, a traer reforma, amén, a manifestar el fuego del Espíritu Santo en nuestro tiempo. O sea, qué tremendo, joven. Gloria a Dios. Claro. Eso está muy tremendo, hermano. Así es. Fíjate que yo he visto muchas iglesias que dicen, es que la iglesia no está creciendo. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque hace falta jóvenes. Eso, le falta vida. Falta vida. La gloria de los jóvenes es su fuerza. La fuerza, lo tenía en la punta. Que hay jóvenes que parecen, y está la inversa. Hay jóvenes que parecen ancianos y así ancianos es, que parecen jóvenes. Así es. A veces no es la edad, a veces la actitud. La actitud, claro, bro. O sea, el joven se tiene que meter en su cabeza que tiene una función en el reino. Eso. No estás para calentar una banca. No estás para sentarte sin hacer nada. Estás para avivar una generación. Oh, amén. Naciste para el avivamiento. Hay un joven que me puede estar viendo ahora. Amén. Y yo te estoy diciendo de parte de Dios, naciste para el avivamiento. Así como esos jóvenes sacaron lo que está muerto en la iglesia, así Dios le está hablando a muchos jóvenes, amén, aquí en esta hora, que tal vez están frustrados. Muchos de ellos se han querido suicidar, muchos de ellos han caído en la depresión, en el grado de decir, Señor, yo ya no tengo propósito, yo te traigo noticias de parte de Dios. Fuiste llamado para el avivamiento. La gente no podrá ver nada en ti, pero Dios está viendo un profeta, Dios está viendo un evangelista, Dios está viendo un pastor. O sea, tienes que creer lo que Dios te dijo. Gedeón no tenía cualidades, pero el ángel vino y le dijo, varón esforzado y valiente. Pero venga aquí, Jehová. O sea, tú no le dices a una persona que tiene miedo que es valiente. Claro. Sin embargo, el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Entonces, Dios, ¿por qué? Porque tú no eres lo que el hombre dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Amén. No eres más de lo que Dios dice que eres, ni eres menos de lo que Dios dice que eres. Eres lo que Dios dice que tú eres. Y Dios te vino a decir que eres un catalizador en dimensiones de parte de Dios. Eres un provocador de avivamiento. Amén. Eres un provocador de gloria. Y yo quiero sembrar esa palabra en los jóvenes. Levántate porque fuiste llamado para este tiempo. Gloria a Dios. Qué tremendo. Familia, esto ha sido tan hermoso, tan precioso. Yo sé que los que nos están viendo han recibido una palabra de Dios poderosa. Y quédate con eso. Espero que este tiempo que hemos pasado juntos, a mi amigo el profeta Ángel Padilla, haya sido de mucha bendición para tu vida. Algo hermoso está pasando con los jóvenes. Y tú no estás excluido. Estás dentro. Porque el Señor, amén,
está llamando a jóvenes como tú y como yo para llevar al evangelio Amén. donde hay oscuridad, para hacer luz en medio de tinieblas. Así es. Así que, mi hermano, ha sido un tiempo maravilloso contigo. Gracias, Me he gozado amigo. muchísimo, he recibido muchísimo. De verdad que te agradezco mucho por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por invitarme, brother. Creo en lo que Dios está haciendo contigo, en lo que Dios va a hacer y va a ser maravilloso. Me encanta ser parte de este movimiento que Amén. Dios está empezando y sigue para adelante, brother. Naciste para este tiempo, estás haciendo algo impresionante y asimismo los jóvenes que nos están viendo, sigan adelante, crean en el propósito de Dios. Gracias por invitarme, mi brother. Me siento privilegiado, honrado, amigo, por estar aquí contigo platicando y bueno, espero que haya sido de mucha bendición. Ha sido de mucha bendición. Y ya te digo que no va a ser la última vez que vas a estar acá. Gracias. Es la primera vez que estás, ¿eh? Eso. Porque siento que hay más por platicar. Eso, brother. Claro que cuentas conmigo para Gracias, estar hermano. aquí una vez más. Así que familia, nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Ya saben, pueden darle like, compartir a alguien que necesita esta palabra. Si conoces a alguien que se haya identificado con esto que hemos platicado, envíale el video, envíale el podcast. Estoy seguro que será mucha bendición para esas personas. Amén. Así que, hasta luego, bendiciones. Hasta luego, bendiciones.